Hay una pregunta que vive en lo profundo de muchas personas. ¿Soy suficiente? ¿Qué pasa si no soy el mejor? Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato que podría cambiar tu perspectiva, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si sientes que estas palabras pueden traer luz a alguien, un simple me gusta o compartir este video nos ayuda a que este mensaje de esperanza llegue más lejos. Al suscribirte, te unes a un viaje para encontrar claridad y paz interior. Que la serenidad te acompañe mientras escuchas. Durante años, un hombre llamado David respondió a esa pregunta con un doloroso no. Cada cumpleaños se sentía como una fecha límite. Cada éxito de otra persona parecía una prueba irrefutable de su propio fracaso. Por fuera, parecía estar bien. Tenía un trabajo, un pequeño apartamento, un coche que aún funcionaba. Pero por dentro, estaba agotado. Cansado de compararse. Cansado de sentir que la vida era una carrera que nunca podría ganar. Él pensaba que todos los demás estaban triunfando en la vida. Coches nuevos, grandes ascensos, relaciones perfectas. Y cada vez que se miraba a sí mismo, se sentía más pequeño, más lento y atrasado para todo. Nunca esperó que un pequeño y silencioso momento con un extraño cambiaría la forma en que veía su vida entera. Esta es la historia de David. Y si alguna vez te has sentido rezagado, esta historia es para ti. No esperes un cambio mágico en su vida, sino algo más profundo. Por primera vez, David dejó de correr la carrera de alguien más. Quédate hasta el final de esta historia, porque el momento que transformó a David podría ser el mismo que te transforme a ti. David tenía 32 años. Trabajaba en un puesto de nivel medio en una empresa de marketing. Nada espectacular, tampoco terrible, simplemente promedio. Se despertaba cada mañana con el mismo sonido, su alarma. Luego, casi sin pensar, hacía lo que tanta gente hace. Estiraba la mano para coger su teléfono. Deslizar. Tocar. Deslizar de nuevo. Fotos de antiguos compañeros de clase de vacaciones. Amigos publicando sobre sus casas nuevas. Un antiguo vecino mostrando las llaves de un coche nuevo. Un colega compartiendo una larga publicación sobre un gran ascenso. Cada publicación se sentía como un golpe silencioso en el pecho. En su cabeza, una voz comenzaba a hablar, míralos. Están avanzando. Tú sigues aquí. Comparaba su cuerpo con las selfies del gimnasio. Comparaba su salario con las actualizaciones de trabajo. Comparaba su apartamento con la cocina grande y luminosa de otra persona, con encimeras de mármol. Incluso en el trabajo, la comparación lo seguía como una sombra. Había un chico en su oficina llamado Jaime. Jaime era encantador, ruidoso, siempre bromeando, siempre hablando del próximo gran proyecto. Conducía un coche eléctrico reluciente. Llevaba un reloj que costaba más que el alquiler mensual de David. En las reuniones, los gerentes elogiaban a Jaime. Lo llamaban una estrella. Pedían sus ideas. A veces, se olvidaban de pedir las de David. Un día, durante el almuerzo, un grupo de compañeros hablaba de sus planes a 5 años. Jaime dijo que quería ser director. Otro compañero habló de empezar un negocio. Alguien más mencionó que estaba ahorrando para una segunda propiedad. Cuando le tocó el turno a David, se quedó helado. Forzó una sonrisa y dijo, sí, ya saben, seguir subiendo, ganar más dinero, lo de siempre. Pero la verdad era que no tenía un plan a 5 años. Solo intentaba sobrevivir a la semana. De camino a casa ese día, algo que su padre solía decir resonó en su mente, mira a tu primo, siempre trabajando duro. ¿Por qué no puedes ser más como él?
La comparación había estado con David desde que era un niño. En la escuela, cuando llegaban las notas, sus padres no preguntaban, ¿aprendiste algo? Preguntaban, ¿qué notas sacaron los otros niños? Así, creció creyendo que su valor solo existía en relación con los demás. Si a ellos les iba mejor, él se sentía más pequeño. Si a ellos les iba peor, se sentía seguro por un momento, pero nunca verdaderamente feliz. Lo extraño era que, si conocieras a David, probablemente te caería bien. Era amable. Escuchaba cuando la gente hablaba. Ayudaba a sus compañeros sin pedir crédito. Preparaba café para otros en la oficina cuando veía que estaban cansados. Pero David no comparaba la amabilidad. Solo comparaba lo que el mundo elogiaba a gritos: dinero, títulos, seguidores, velocidad. Y lentamente, esta constante comparación comenzó a consumirlo. Convirtió pequeños momentos de alegría en una vergüenza silenciosa. Convirtió días normales en evidencia de que estaba atrasado. Aún no lo sabía, pero esta forma de pensar estaba a punto de llevarlo a un punto de quiebre. El punto de quiebre llegó un jueves gris. Empezó como cualquier otro día. Café, correos electrónicos, algunas reuniones. Por la tarde, su gerente convocó al equipo. Había un anuncio importante. La empresa había elegido a alguien para un nuevo puesto de liderazgo. David sintió que su corazón se aceleraba. Había estado trabajando duro en silencio, quedándose hasta tarde, arreglando cosas tras bastidores. Nunca hablaba en grande como Jaime, pero esperaba que tal vez, solo tal vez, alguien se hubiera dado cuenta. Su gerente sonrió y dijo el nombre: Jaime. La sala se llenó de aplausos y vítores. Jaime se rió, se levantó e hizo un pequeño discurso sobre el trabajo duro y los grandes sueños. La gente le daba palmaditas en la espalda. El gerente se quedó cerca de él, orgulloso. David también aplaudió. Incluso sonrió, pero por dentro, algo se quebró. Esa noche, se sentó solo en su coche en el estacionamiento de la oficina. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas. No encendió el motor. No se movió. Todo lo que podía oír en su cabeza era una larga lista de comparaciones. Jaime tiene tu edad. Jaime está por delante. Mírate a ti. Sigues aquí, pequeño. Pensó en sus antiguos compañeros de clase. Pensó en su hermano menor que tenía esposa, un hijo y una casa. Pensó en cada cumpleaños en el que se decía a sí mismo: el año que viene me pondré al día. El año que viene seré alguien. Y allí estaba, sentado en la oscuridad, con miedo de ir a casa porque su hogar se sentía como la prueba de que había fracasado. Sentía el pecho pesado. Le picaban los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No a gritos, solo lágrimas corriendo por su rostro mientras la lluvia corría por el cristal. Se susurró a sí mismo: ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué todos pueden avanzar menos yo? No veía sus fortalezas silenciosas. No veía su amabilidad, su paciencia, la forma en que sus amigos siempre se sentían seguros hablando con él, porque el mundo no entregaba premios por esas cosas delante de él. Así que, en su mente, no importaban. En ese coche, un pensamiento se formó lentamente: quizás estoy destinado a ser promedio. Quizás esto es todo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si hubieras perdido un tren invisible que todos los demás, de alguna manera, lograron tomar. Finalmente, encendió el coche y condujo, pero no fue a casa. Condujo sin una dirección clara, pasando luces y edificios como un borrón. Su mente era un ruido constante. Su corazón estaba cansado.
En algún momento, sus manos giraron el volante hacia un pequeño parque que solía visitar hace años. Cuando la vida parecía más simple. Cuando no pensaba tanto en ganar o perder. Aparcó, salió y caminó en el aire fresco de la noche. La lluvia se había calmado hasta convertirse en una suave niebla. El parque estaba casi vacío. Encontró un viejo banco de madera bajo una farola y se sentó, con la cabeza entre las manos, respirando lentamente, tratando de calmarse. No lo sabía, pero no estaba solo. Al otro lado del camino, un hombre mayor había estado paseando a su perro y lo había visto. Ese hombre estaba a punto de decir algo que cambiaría la forma en que David medía su vida. El banco estaba frío, pero apenas lo sentía. Estaba perdido en sus pensamientos, en sus fracasos, en sus comparaciones. Después de unos minutos, una voz suave rompió el silencio. ¿Un día difícil? David levantó la vista, un poco sobresaltado. Cerca del banco había un hombre mayor, quizás de unos 60 y tantos años, sosteniendo una correa con un perro pequeño y somnoliento. El hombre tenía ojos amables y un rostro tranquilo. David se secó la cara rápidamente. Sí, algo así. El anciano no se sentó demasiado cerca, solo en el otro extremo del banco, dándole espacio. Miró al cielo por un momento y luego dijo, ¿te importa si me siento aquí un rato? David se encogió de hombros. Claro. Se sentaron en silencio por un momento, solo con el sonido de la respiración tranquila del perro y el zumbido lejano de la ciudad. El hombre finalmente volvió a hablar. Parece que has perdido algo importante. David soltó una risa seca. Quizás sí. O quizás nunca lo tuve. El anciano asintió lentamente, como si entendiera mucho más de lo que David había dicho. ¿Quieres contarme qué es? Al principio, David quiso decir que no. Era un extraño. Pero las palabras salieron de todos modos. Solo estoy cansado, dijo. Estoy cansado de sentirme atrasado. Todos los de mi edad están siendo promovidos, casándose, comprando casas, empezando negocios. Y yo solo estoy aquí, estancado, siendo promedio. Hizo una pausa, temeroso de sonar infantil. Pero el anciano no se rió. En cambio, hizo una pregunta sencilla. ¿Atrasado con respecto a quién? David frunció el ceño. Con respecto a todos, supongo. Miro a mi alrededor y siento que soy el único que no lo ha descifrado. El anciano sonrió amablemente. ¿Alguna vez has visto una carrera en una pista? David asintió. Claro. Cuando los corredores están en la pista, dijo el hombre, cada uno tiene su propio carril. Si un corredor sigue girando la cabeza para mirar a los demás, ¿qué sucede? David pensó por un momento. Se vuelve más lento. Podría tropezar. Exactamente, dijo el hombre. Pierde energía mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante. Y a veces se cae, no porque fuera débil, sino porque se olvidó de correr su propia carrera. Las palabras tocaron algo dentro de David. Se quedó en silencio, escuchando. El anciano continuó. Mi nombre es Elías. Solía compararme todo el tiempo. Mi hermano ganaba más dinero. Mis amigos tenían casas más grandes. Pasé años midiendo mi vida con sus reglas. Y no importaba lo que hiciera, siempre me quedaba corto. Hizo una pausa, su voz más suave. Un día, perdí a un amigo. Mi amigo se quitó la vida. Más tarde supimos que se había estado ahogando en la comparación. Pensaba que no valía nada porque otros parecían tener más éxito. Elías respiró hondo. Ese día, me di cuenta de algo.
La comparación no solo robaba la alegría. Podía robar vidas. Miró a David, con los ojos claros. Escucha, tu vida no está atrasada. No está adelantada. Es tuya. Todos con los que te comparas tienen sus propias luchas que no puedes ver. Ese tipo con el ascenso podría sentirse solo. Ese amigo con la casa grande podría pasar las noches en vela, ahogado en deudas. Estás viendo su carrete de momentos destacados y comparándolo con tu detrás de cámaras. Elías señaló suavemente hacia el pecho de David. ¿Sabes con quién deberías compararte? David negó con la cabeza. El hombre se tocó su propio pecho. Con esta persona, tu yo de ayer. La única carrera que importa es, eres un poco más amable, un poco más sabio, un poco más valiente de lo que eras antes. David miró al suelo, dejando que las palabras se asentaran. Pensó en todo el tiempo que había pasado mirando de reojo las vidas de otras personas. Pensó en lo poco que se había preguntado a sí mismo, ¿estoy creciendo? No en comparación con ellos, sino en comparación conmigo. ¿Y si ya estoy demasiado atrasado?, preguntó David en voz baja. Elías sonrió. ¿Atrasado con respecto a qué? No existe una línea de tiempo universal. Algunas personas encuentran su camino a los 20, otras a los 50. Una flor que florece más tarde no es una flor fracasada. Simplemente tiene un ritmo diferente. Por un momento, la noche se sintió aún más quieta. El parque parecía su propio pequeño mundo. Elías se levantó lentamente. No conozco tu historia, hijo, pero sé esto, si sigues viviendo tu vida como una tabla de puntuación contra otras personas, nunca te sentirás suficiente. Si aprendes a medir tus días por tus propios valores, finalmente podrás respirar. Miró a David con una media sonrisa amable. No me pareces promedio. Pareces cansado. Hay una diferencia. Luego, comenzó a alejarse, con el perrito trotando a su lado. David lo vio irse, con el corazón pesado pero extrañamente más ligero al mismo tiempo. Las palabras daban vueltas en su mente, corre tu propia carrera. Compárate contigo mismo, no con los demás. Tu vida no está atrasada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que vergüenza. Sintió una pequeña chispa de curiosidad. ¿Cómo sería mi vida si dejara de perseguir la línea de tiempo de otra persona? Esa pequeña chispa fue el comienzo de todo. A la mañana siguiente, David se despertó a la misma hora. Sonó la alarma. Su mano buscó el teléfono por costumbre, pero esta vez se detuvo. Retiró la mano y dejó el teléfono allí por un momento. En lugar de eso, respiró hondo y se hizo una pregunta sencilla: ¿cómo quiero que se sienta el día de hoy, solo para mí? Se sintió extraño. Estaba tan acostumbrado a preguntar, ¿qué están haciendo los demás? Se sentó, cogió un cuaderno de su cajón y escribió en la parte superior de la página, mi carril. Debajo, escribió, 3 pequeñas cosas: ser amable con una persona. Hacer una cosa que me enorgullezca. Compararme solo con mi yo de ayer. Pasó el día con estas 3 ideas en mente. En el trabajo, volvió a ver el correo electrónico con el anuncio del ascenso de Jaime. La vieja punzada de celos intentó regresar, pero ahora la notó. Atrapó el pensamiento en su mente e hizo algo diferente. Se dijo en voz baja, ese es su carril. ¿Cuál es el mío? En lugar de sentarse en la amargura, se centró en sus propias tareas. Se ofreció a ayudar a un nuevo compañero que parecía confundido. Terminó un proyecto con más esmero de lo habitual. Y cuando su gerente le dio las gracias, se permitió sentir ese pequeño momento de orgullo.
De camino a casa, notó que la opresión en su pecho era un poco más ligera. Comenzó a hacer pequeños cambios, nada dramático. No renunció a su trabajo ni se mudó a una nueva ciudad. Simplemente cambió la forma en que medía sus días. Se tomó un descanso de las redes sociales por un tiempo. No para siempre, solo lo suficiente para acallar el ruido. En el silencio, comenzó a escuchar sus propios pensamientos de nuevo. Por la noche, en lugar de navegar por internet hasta quedarse dormido, cogía ese mismo cuaderno. En una página, escribía, cosas por las que estoy agradecido hoy. Eran cosas pequeñas. Un café caliente. Una buena broma con un compañero. Terminar una tarea que había estado evitando. Una llamada de su madre. En otra página, escribía, ¿cómo crecí hoy en comparación con ayer? A veces, la respuesta era diminuta, hablé una vez en una reunión. Salí a dar un paseo corto en lugar de quedarme en la cama. Fui paciente cuando quería estallar. Pasaron las semanas. David comenzó a notar que su voz interior estaba cambiando lentamente. Pasó de estás atrasado a estás en movimiento. De no eres suficiente a estás aprendiendo. El mundo exterior no cambió por arte de magia. Jaime todavía tenía su ascenso. Los amigos seguían comprando casas. La gente seguía publicando sus momentos felices en línea. Pero por dentro, algo era diferente. Ya no veía su éxito como una prueba de su fracaso. Empezó a verlo como una prueba de que existen muchos caminos. El de ellos era uno. El suyo era otro. Una tarde, se encontró con Jaime junto a la máquina de café. Jaime parecía cansado, con ojeras bajo los ojos. Charlaron un poco y, para sorpresa de David, Jaime se sinceró. Hombre, sinceramente, este ascenso me está matando, admitió Jaime en voz baja. Estoy trabajando hasta tarde todas las noches. Tengo miedo de estropearlo. A veces desearía tener un puesto más simple como antes. David quedó atónito. La vida que había estado usando como vara de medir no era tan brillante por dentro como parecía por fuera. En ese momento, las palabras de Elías resonaron de nuevo, estás viendo su carrete de momentos destacados y comparándolo con tu detrás de cámaras. David regresó a su escritorio sintiéndose un poco más libre. Se dio cuenta de algo poderoso, nadie tiene un carril perfecto. Todo el mundo carga con algo. La moraleja de su historia se fue aclarando lentamente. La vida no es una carrera contra 7.000 millones de personas. Es un lento caminar contigo mismo. La única persona a la que realmente necesitas superar es la versión de ti que se niega a crecer, a cuidar, a intentar. Con el tiempo, a David le surgieron nuevas oportunidades. Creció en su trabajo. Empezó nuevas aficiones. Construyó relaciones más profundas con personas que conocían a su verdadero yo, no a la versión que intentaba aparentar. Pero el verdadero cambio no estaba en su título, su sueldo o su apartamento. El verdadero cambio estaba en la forma en que se hablaba a sí mismo. Algunas noches, volvía a ese mismo parque. Nunca volvió a ver a Elías, pero se sentaba en el mismo banco y recordaba esa conversación. Miraba al cielo y pensaba, mi vida tiene su propio ritmo. No necesitaba apresurarse solo para igualar a los demás. No necesitaba encogerse solo porque alguien más brillara. Cuando los viejos hábitos de comparación intentaban volver, tenía una práctica sencilla. Hacía una pausa y se preguntaba, ¿esto me ayuda a crecer o solo me está haciendo daño? Si solo le hacía daño, lo dejaba ir suavemente. Aprendió que podía alegrarse por los demás y seguir siendo amable consigo mismo. Podía aplaudir sus victorias sin convertirlas en sus pérdidas. Y poco a poco,
entendió algo muy importante. Su valía no era un marcador. No era algo que se ganara por mantenerse al día. Era algo que había tenido desde el principio, simplemente porque existía, porque le importaba, porque lo intentaba. Si estás escuchando esto y te ves reflejado en David, escucha esto con claridad, no estás atrasado. Estás en camino. Tu historia todavía se está escribiendo. Quizás tu línea de tiempo no se parece a la de tus amigos. Quizás tus victorias son más silenciosas, más suaves, más internas que externas. Eso no las hace menos reales. Tu carril es tuyo por una razón. Nadie más puede recorrerlo como tú. Nadie más puede traer tu amabilidad exacta, tu coraje exacto, tu corazón exacto a este mundo. ¿Y tú? ¿En qué parte de tu vida has estado mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante? ¿En el carril de quién has estado tratando de correr? ¿Y qué pasaría si, a partir de hoy, eligieras medir tu vida por tu propio crecimiento, no por el carrete de momentos destacados de otra persona? Quizás esta noche, antes de dormir, puedas hacer lo que hizo David. Toma un pequeño trozo de papel, escribe en la parte superior, mi carril. Luego, enumera solo 3 cosas. Una forma en la que creciste hoy, una cosa por la que estás agradecido y una promesa amable para ti mismo para mañana. Recuerda esto, no estás atrasado. No estás adelantado. Estás justo a tiempo para tu vida. Si esta historia de David tocó tu corazón, significaría mucho que te mantuvieras conectado con nosotros. Dale, me gusta, a este video si te hizo pensar o sentir algo real. Compártelo con alguien que pueda estar luchando con la comparación en este momento. Y cuenta tu propia historia en los comentarios. ¿Qué parte del viaje de David sentiste como tuya? Para más historias que traen luz a las luchas cotidianas, no olvides suscribirte. Juntos, podemos seguir recordándonos mutuamente que debemos correr nuestra propia carrera, a nuestro propio ritmo, con nuestro propio tipo de coraje. Gracias por escuchar. Cuida tu corazón y sigue caminando en tu propio carril.